Aníbal y Amílcar. Un juego editado por Phalanx y en España, en español por Más que Oca, que nos lleva a las guerras púnicas, a la primera y a la segunda guerra púnica. Es un juego que el autor es Mark Simonitz, aunque esta edición también, la primera guerra púnica, es obra de Jaro Andrusiewicz. Se ha publicado en el año 2018, aunque esta edición es la tercera edición de este juego. La primera edición se publicó en el año 1997 y es esta, de Avalon Hill, Aníbal, Roma contra Cartago. Y luego en el año 2008 hubo otra edición de Valley Games, que ahí tenéis la portada. La edición de Avalon Hill y de Valley Games en realidad eran el mismo juego, no cambiaba nada, cambiaba algo el aspecto gráfico, pero poco más. Pero esta edición que tenemos aquí, que ha salido en español, es distinta. Cambian cosas en el Aníbal y cambia mucho en lo que se llama la Amílcar, que es la primera guerra púnica. Lo primero que tenemos que saber, o conviene saber aquí, es un wargame, es un juego histórico, un juego de simulación histórica, y que son las guerras púnicas. Las guerras púnicas son el enfrentamiento entre Cartago y Roma. Eso seguramente os sonará a todos. Pero ¿quién era este Cartago? Cartago son los descendientes de unas colonias fenicias en el norte de África, en lo que hoy es Túnez. Cartago tuvo un desarrollo paralelo, pero muy diferente al de Roma. Mientras que Roma se fue expandiendo por tierra, sobre todo por la península itálica, desarrollándose una potencia terrestre y además creando aliados. Roma iba haciendo que los territorios que iba conquistando se incorporaran a la ciudadanía romana, cosa que no hacía Cartago. Cartago lo que tenía eran colonias y la gente de las colonias nunca se incorporaba digamos, a la metrópoli, siempre eran tratados de una forma de segunda. Además, otra cosa muy distinta es que Roma incorporaba a soldados, a los campesinos, los incorporaba como soldados, como legionarios. Cosa que no hacía Cartago. Cartago no incorporaba a su gente. Cartago lo que hacía era reclutaba mercenarios. Estas son dos diferencias muy importantes para comprender el desarrollo de las guerras púnicas. La primera guerra púnica comienza cuando en Siracusa, una de las ciudades de Sicilia, hay un cambio de gobierno iniciado por un grupo que se llama los Mamertinos, que eran partidarios más de los romanos que de los cartagineses, y esto hace reaccionar a Cartago, que Sicilia estaba incorporándose a sus territorios. Y la lucha con Roma es precisamente por Sicilia. No es tanto por otros territorios, sino es una guerra larga, es una guerra que dura 23 años, que se desarrolla sobre todo en un teatro naval. Los enfrentamientos mayores fueron batallas navales. Hubo batallas terrestres, pero quien dominaba el mar era quien dominaba la campaña, quien dominaba la guerra. Y al principio eran los cartagineses, que al ser descendientes de los fenicios tenían un gran control, una gran habilidad al moverse por el mar, cosa que no hacían los romanos. Pero los romanos poco a poco fueron desarrollando, copiando probablemente las tácticas y los diseños de los barcos de los cartagineses, los triremes, los quinquirremes, y desarrollando alguna táctica propia como el corbus. El corbus que era esa plataforma que se plantaba en el barco y con la que clavabas un barco al otro y convertías una batalla naval en una batalla terrestre, y era lo que les favorecía a los romanos. La primera guerra púnica acabó con una especie de empate, victoria realmente romana, porque los romanos acabaron ocupando Sicilia, los cartagineses se retiraron a África y comenzaron a hacer sus colonias en la península ibérica. Y esto, 17 años después, lleva a la segunda guerra púnica, cuando los cartagineses asedian y atacan la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, y los romanos no toleran esto y lo utilizan como excusa para
enfrentarse a un enemigo que se le está expandiendo por todo el Mediterráneo. Y bueno, y esta es la historia más conocida de las guerras púnicas, la historia de Aníbal, el hijo de Amílcar, que era uno de los generales de la primera guerra púnica. El general más importante de la primera púnica es Amílcar. Su hijo Aníbal es el que hace el famoso cruce de los Alpes con sus elefantes, con todo el ejército, y lleva la guerra a Italia. Y durante 10 años, porque la segunda guerra púnica son 16, 17 años, pero durante más de 10 años Aníbal se pasea por Italia, o se pasea, o está en Italia, sin ser capaz de derrotar a Roma. Aníbal es probablemente, al menos bajo mi opinión, el mejor táctico de la historia, o desde luego de la historia antigua, pero es un pésimo estratega. Era capaz de ganar las batallas de una forma increíble, pero no sabía aprovechar esas ganancias. Uno de sus generales, Masinisa, le dijo: Aníbal, sabes ganar batallas, pero no sabes ganar guerras. Y se refería después de la batalla de Canas, cuando no fue capaz, a pesar de que el propio Masinisa, que era el general númida, le empujaba y le decía: Aníbal, ve ahora a Roma, captúrala. Roma no tenía defensa, pero no lo hizo. No sabemos muy bien el porqué, pero desde luego eso hubiera sido decisivo. Y quizás hoy no hablaríamos de las guerras púnicas, sino quizás de las guerras romanas del Imperio Púnico. Esta guerra es, al menos también bajo mi opinión, mi punto de vista, probablemente una de las guerras más importantes de la historia, desde luego de la historia europea y quizás de la historia mundial, porque es la única vez en la que Roma realmente está en peligro de desaparecer ante un enemigo prácticamente igual a ella, que es Cartago. Después de esto, Roma ya no tiene enemigos, digamos, de su nivel, hasta que al final, por su propia decadencia, su propia corrupción, cae presa de los bárbaros. Y quizás este es el punto en el que Roma y la historia podrían haber cambiado, si Aníbal, quizás después de Canas, hubiera ido hacia Roma. No lo sabremos, pero desde luego presenta un what if, un qué hubiera pasado si, muy interesante. Bueno, volviendo al juego, el juego es un juego, es el segundo card driven que se hizo. El primero fue el We the People, que hizo Mark Herman, y este segundo juego lo hizo Mark Simonich. Mark Simonich, que hablando con Herman, los dos trabajaban en Avalon Hill, decidieron, le preguntó qué juego era el que se podría hacer el card driven. Le gustó mucho el sistema de card driven del We the People, y Mark Herman le dijo: bueno, pues las guerras púnicas serían un tema excelente. Así que Simonich se puso manos a la obra, ya que Herman pues no tenía tiempo en aquel momento, y nos dejó este regalo, este juegazo, este excelente juego, que es Aníbal. Un juego que se parece mucho en formas y en desarrollo al We the People, pero que introduce alguna cosa muy distinta, sobre todo los eventos en las cartas que no estaban en el We the People. Bueno, ya os he contado bastante rollo un poco de estas cosas. Vamos a echarle un vistazo al juego a ver cómo funciona y luego comentamos alguna cosilla más. Para ver cómo funciona Aníbal, he desplegado el escenario de la Segunda Guerra Púnica, que es el escenario principal del juego. Aunque luego añade la Primera Guerra Púnica, que, como vamos a ver más adelante, en realidad es un juego casi aparte. Pero bueno, vamos a hablar primero de la Segunda Guerra Púnica y de cómo funciona el juego. Lo primero que tenemos a la vista es el tablero. El tablero está dividido en provincias. Como veis, hay provincias. Aquí hay una provincia, la provincia númida menor. Esa es la provincia númida mayor. Tenemos Libia, tenemos Sicilia, Italia dividida en un montón de provincias: Apulia, Campania, Etruria. Y lo mismo pasa en Hispania, ¿vale? Tenemos la Orospedia, tenemos la Gaética, la Celtiberia, la Llúbeda, ¿vale? Es decir, tenemos un montón de provincias y vamos a tener un marcador por cada una de las provincias aquí. Aquí vamos a marcar quién controla cada provincia. ¿Por qué decimos que la controla? Porque cada provincia está dividida en una serie de zonas, una serie de puntos, donde vamos a tener controles políticos, que son cada una de las casillas de las provincias. Si veis, por ejemplo, si quitamos los marcadores
de Libia, que es el sitio inicial de Cartago, la provincia inicial de Cartago, veis que hay un montón de casillas que están unidas por líneas, que es las que vamos a utilizar para movernos en el juego. En cada una de ellas puede haber un marcador de control político, que son estas fichas que vemos. Las azules son las cartaginesas, las rojas son las romanas. El jugador que tiene más controles políticos, necesitas tener al menos la mitad o más de los marcadores de control político en la provincia, vas a tener el control de la provincia. Y lo marcaremos aquí, teniendo control de la provincia. Esto es muy importante porque las condiciones de victoria del juego, al final de partida, va a ganar el que tenga más provincias, el que controle más provincias. La otra condición de victoria es capturar la capital del contrario, Roma o Cartago. Por lo cual son muy importantes las provincias. Así que lo que tenemos en las provincias son zonas con sus controles políticos, cada uno de sus pequeñas zonas. Algunas empiezan vacías, es decir, no están controladas por nada. Y luego vemos unas que tienen estas fichas. Estas fichas son tribus bárbaras, que las puede haber de dos tipos. Digamos, tribus bárbaras hostiles a todos los jugadores, que son estas blancas, y tribus bárbaras aliadas de Cartago, que son estas azules, que hay tres, empiezan tres. Son tribus, en realidad no es que fueran aliadas de Cartago, sino más bien eran enemigas de Roma. Y pues, como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues aliadas de Cartago. Una cosa que vemos en este tablero, que no estaba en el tablero de las primeras ediciones, es la provincia de Mauritania, que no existía. Esta provincia es nueva, y es una de las cosas que hace diferente este tablero de las ediciones antiguas, y le han añadido poniéndose una serie de tribus hostiles y la posibilidad de unir África con Europa por el estrecho de Gibraltar. Otras cosas que vemos en el tablero son que las ciudades puerto tienen una pequeña un trireme, un barco, con algunas con unos puntos rojos o unos rombos rojos, unos puntos azules, o bien no tienen nada. Eso lo utilizaremos en el movimiento naval cartaginés. Los cartagineses en esta época tenían inferioridad naval en la Segunda Guerra Púnica, y cuando se tengan que mover por mar tienen el riesgo de poder perderse las tropas, incluso tener que regresar a puerto. Los romanos, en cambio, no van a tener esa dificultad. Bueno, luego cuando expliquemos el movimiento lo explicaré. Y luego el tablero tiene una serie de tablas de ayuda. Esta de aquí, que es la del movimiento naval, y allí tenemos la tabla de desgaste, que la vamos a utilizar al final de cada turno, para ver qué tropas perdemos, y también cuando crucemos por pasos de montaña, que son estos hexágonos, estas casillas que vemos aquí. Normalmente veis que hay líneas rectas, pues algunas hay punteadas, son los pasos de montaña, que va a ser difícil, y cuando pasemos por ellos vamos a sufrir desgaste, el famoso cruce de Aníbal con los elefantes por los Alpes. Y luego una tabla de asedio y subyugación, que nos servirá cuando tratemos de capturar las ciudades o las tribus bárbaras, porque habréis notado que algunas casillas son cuadradas y tienen una ciudad. Eso es importante porque las ciudades se toman por asedio, no se pueden capturar como se capturan las otras casillas. Pero bueno, ahora lo iremos explicando un poquito todo. Bueno, ya tenemos más o menos cómo es el tablero y qué es lo que vemos ahí. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí son los líderes, que es donde vamos a ver los ejércitos, que son en este caso están representados por las figuras de plástico, los líderes, los generales, y también los vamos a ver representados por las cartas. Cada líder tiene su correspondiente carta. Os voy a poner algunas ahí para que las veáis. Como veis, los líderes tienen dos factores, un factor a la izquierda, que es el factor estratégico, y un factor a la derecha, que es el factor táctico, y luego todos tienen una habilidad distinta. Todos los líderes tienen una habilidad distinta. Estos dos factores, el estratégico nos va a servir, va a ser la facilidad para movernos, y cuanto menor sea va a ser mejor, y el factor de la derecha, el factor estratégico, el táctico, nos va a servir para el combate y para conseguir interceptar al contrario o conseguir huir antes de combate, y cuanto mayor va a ser mejor. De manera que, como veis, por ejemplo, aquí en Aníbal tiene un 1 en estratégico, que es el mejor, y tiene un 4 en el táctico, que también es el mejor.
bueno, es Aníbal, es el mejor líder. Otros líderes, pues como veis, pues tienen otros valores, y algunos pues tienen buenos valores estratégicos, pero no son buenos tácticos, o viceversa. O algunos son malos en todos. También hay algunos. Tenemos que tener muy en cuenta también las habilidades especiales de cada líder para sacar el mayor provecho. Bien, así que ya tenemos explicados un poco cómo funcionan el tablero y las unidades que van a mover, porque aquí las unidades siempre se van a mover acompañadas de líderes. Si no tienes un líder no vas a poder mover las unidades. Y Aníbal es un juego con motor de cartas, un card driven game, y para ello lo que vamos a hacer cada turno, vamos a ir jugando cartas. Tenemos aquí, esto es la tabla de turnos. El juego dura 3, 6, 9 turnos. Y cada turno vamos a robar un número de cartas. Empezamos por 7, a partir de aquí son 8, y luego los turnos finales son 9 cartas. Las cartas, voy a poneros ahí también algunas cartas para que las veáis. Las cartas, como veis, tienen un número arriba a la izquierda, que puede estar en varios colores, puede estar en rojo o en azul, o a la vez en rojo y en azul, y un evento. Nosotros vamos a utilizar la carta, cada vez que juguemos una carta, vamos a ir jugando alternativamente cartas. Jugará primero un jugador, luego el otro jugador. Normalmente empieza jugando el jugador cartaginés. Si el jugador cartaginés, digamos, hay la posibilidad de que el jugador romano empieza a jugar antes. Para ello tiene que jugar una carta de campaña, que son estas que veis aquí. Hay campañas menores y campañas mayores. Si el romano optara por jugar unas, entonces cogería la iniciativa el jugador romano, empezaría jugando y luego jugaría el cartaginés, pero bueno, se van a ir alternando los jugadores. Y vamos a ir utilizando o bien los puntos o bien el evento. Los colores que hay en el número son simplemente para distinguir a quién pertenece el evento, es decir, los colores rojos, cuando el círculo es rojo, como veis esa de ahí, el evento es un evento romano, solo lo puede jugar el jugador romano. Si el círculo es azul, es un evento cartaginés, solo puede jugar el cartaginés. Y si está dividida, como en esta de aquí, pues significa que pueden jugarlo ambos jugadores, el evento. Bueno, así pues decidimos o jugar el evento o los puntos. Y si jugamos los puntos, lo podemos utilizar para 3 cosas distintas. La primera que podemos hacer es mover un líder. Para mover un líder necesitamos que la carta sea de un valor igual o superior al valor estratégico del líder. De manera que vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos un líder, tenemos y una carta. Por ejemplo, en este caso es Aníbal, que tiene un 1, significa que en cualquier carta lo podríamos mover, porque todas las cartas van de 1 a 3. Pero si cogemos un líder de 3 como este, solo con cartas de 3 lo podríamos mover. Por eso decíamos que cuanto menor sea el número estratégico, mejor, porque lo vamos a poder mover con más cantidad de cartas y con cartas menos poderosas, porque como en todos los card driven, cuanto mayor es el número de acción, más poderoso suele ser el evento. Entonces gastarnos una carta con un número alto significa, para mover un líder, va a significar perder un evento más poderoso. Además de eso, los puntos los podemos gastar para colocar marcadores políticos, que son estos que vemos aquí, ¿vale? Los marcadores políticos podemos colocarlos. Nosotros gastamos, por ejemplo, una carta de 3, si somos el cartaginés, y podríamos decidir colocar, pues, 1, 2 y 3 marcadores políticos. Aquí o donde queramos, en cualquier sitio vacío, podría decidir colocarlos aquí. 2 de ellos, o uno allí, otro aquí y otro aquí, como me dé la gana. Los puedo colocar como me dé la gana. Lo que pasa que al final del turno va a haber una fase de desgaste, y si me quedan marcadores políticos aislados, es decir, no pueden llegar hasta uno de mis ejércitos, esos marcadores se van a eliminar, con lo cual colocarlos aquí, si yo no voy a mover ejércitos hacia allí, pues es una tontería, porque voy a perder estos marcadores. Así que normalmente lo que haré es colocarlos en zonas que me convenga, y además intentaré conseguir el control de provincias. Por ejemplo, aquí la Llúveda tiene 7 puntos de control. Si colocara 4 marcadores, me haría con el control, el cartaginés se haría con el control de la provincia. Para eso sirven los marcadores políticos, para controlar las provincias, que como hemos dicho antes, nos van a dar el control de, a final de partida nos van a dar la victoria en la partida. Así que, ¿cuántos marcadores políticos pondremos? Pues 1 por cada punto. Una carta de 1 pondrá 1, una carta de 2 pondrá 2 y una de 3 pondrá 3 marcadores políticos.
Y el último uso que tiene una carta de los puntos es solo en las cartas de 3. Las cartas de 3, como veis ahí, tienen dos iconos especiales. Tienen un pequeño barco, a veces 2 barcos, y un soldado a la derecha, un icono de un guerrero. Eso significa que gastando una carta de 3 podemos reclutar una tropa. Y gastando esas cartas de 3 también podremos mover por mar. Para movernos por mar siempre tendremos que gastar una carta de 3. Y además, el jugador romano lo va a hacer libremente, pero el jugador cartaginés tendrá que realizar una tirada en la tabla de movimiento naval cartaginés, que es esta que vemos ahí. Os la voy a poner más cerca para que la veáis. Como veis, cada punto rojo es malo y cada punto azul es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que los puntos rojos sean menores que los puntos azules. Si la cantidad de puntos rojos que sacamos es mayor que los puntos azules, nuestra flota puede ser hundida, puede tener que regresar. Si es al revés, si los puntos azules son más que los puntos rojos, conseguiremos llegar al sitio. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues por ejemplo, si nosotros salimos de Cartago, vemos que hay 2 puntos azules. Si nos dirigimos desde Cartago aquí a Emporiae, ¿vale?, pues tendremos 2 puntos azules y tiraremos el dado. Tiraremos este dado, 2 azules y un azul, 3 azules. Como los azules son mayores que los rojos, el ejército cartaginés habría llegado perfectamente. Eso significa que salir de Cartago es bueno porque siempre nos va a sumar 2 puntos azules, pero claro, en las ciudades romanas, la mayoría de ellas suman marcadores rojos, puntos rojos. Y el dado en general también nos va a sumar puntos rojos, con lo cual tenemos que intentar sumar. Normalmente va a ser difícil, pero como veis aquí en la tabla hay tres eventos que van a permitir al cartaginés mejorar sus posibilidades de moverse navalmente. Son estas 3 cartas, os los voy a poner ahí. La victoria naval cartaginesa, Filipo V se alía con Macedonia y Siracusa se alía con Cartago. ¿Vale? Filipo V se alía con Cartago, no con Macedonia, es Filipo V de Macedonia. Bueno, cuando se coloquen esas, vamos a colocar marcadores encima en la tabla y nos va a dar cada uno de esos un punto azul siempre que los cartagineses se muevan, de manera que vamos a mejorar el movimiento cartaginés naval. Así. Hemos explicado ya cómo se mueven. Hemos visto que los líderes tienen diferentes habilidades, que tienen diferentes características. Vamos a ver cómo movemos. Cada vez que juguemos una carta para movimiento vamos a poder mover cuatro zonas. ¿Vale? Luego gastamos una carta para mover a Aníbal, que está aquí, este es Aníbal. Nos movemos 4 zonas, 1, 2, 3 y 4. Lo podríamos mover 4. O bien, si fuera una carta de 3, podríamos intentar ir por mar. ¿Vale? Siempre que movamos, lo máximo que podemos mover son 10 unidades, 10 tropas. Las tropas las podemos poner aquí debajo del líder o bien en las cartas de los líderes, que es lo que yo hago porque así lo tengo más claro. Y los líderes pueden ir otros líderes con ellos. En este caso Aníbal, vemos que va con Asdrúbal Gisco y con Mago dentro. Y al mover podríamos dejar líderes, por ejemplo, nosotros podríamos decidir dejar aquí en Sagunto a Mago con 2 tropas, por ejemplo, y continuar con Aníbal hacia adelante. También podemos dejar tropas por el camino, podríamos dejar una tropa aquí, por ejemplo. Eso tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque a la hora de colocar marcadores políticos, hemos dicho que tú te gastas la carta y colocas marcadores políticos, pero solo los puedes colocar en los espacios vacíos. Si los espacios están ocupados por otro jugador, no podemos colocarlos. La única forma de poder cambiar un marcador de otro jugador por uno nuestro es si hay tropas nuestras encima. Es decir, si aquí hubiera, por ejemplo, unos marcadores romanos, que el romano hubiera colocado, nosotros al movernos con Aníbal podríamos decidir dejar aquí una tropa y luego en un turno posterior, con una carta gastando los puntos, podríamos darle la vuelta a este de aquí porque tenemos tropas allí. Pero claro, eso nos va a obligar a ir dejando tropas por el camino. Para eso sirven los líderes, estos otros líderes cartagineses, líderes más pequeños. Podríamos haber dejado aquí a Asdrúbal Gisco o a Mago, haberlo dejado aquí, tiene tropas y podríamos cambiar los marcadores. Bien, así que cambiar los marcadores políticos no es tan fácil. Ponerlos es sencillo, pero una vez puestos, cambiarlos no es tan fácil. Tendremos que conseguir que se quiten, porque hay formas de conseguir que se quiten los marcadores. ¿Cómo? Normalmente
pues perdiendo batallas o por eventos. Hay eventos que nos van a cambiar. Tenemos muchas cartas, las cartas hay montones de cartas distintas y los eventos pueden hacer que se cambien o que tengamos que quitar. Porque son rebeliones, porque son... bueno, hay un montón de cosas. No voy a entrar en detalles. Recordad que yo siempre trato de daros una idea de cómo funciona el juego, pero esto no es un tutorial. Es decir, las reglas hay que leerlas, y más en un wargame como este, que es un wargame un poco complejo. Hay que leerlas con detalle, ver las cosas con detalle, leer muchas las cartas, leer no solo las reglas, leer las diferentes habilidades de los líderes. Hay muchas cosas que hay que leer y hay un trabajo que hacer. Esta edición afortunadamente viene muy bien explicada, con mucho detalle. Quizás le falta un poco que haya un glosario de términos al final. A veces te pierdes un poco al ver al tratar de buscar alguna cosa, pero en general viene muy bien explicada. De hecho, trae 3 libros. Voy a aprovechar para enseñároslo. Tenemos un reglamento, que es este de aquí, ¿vale? Que, como veis, tiene bastante texto, pero viene bastante explicado, ¿vale? Y viene bastante claro. Y además, la verdad es que la edición está muy bien. Aquí tenemos todas las reglas, pero si tenemos que buscar algo, tenemos que buscarlo por aquí. No hay un glosario final, que es lo que decía, que a veces pues hubiera sido de utilidad. Lo que sí tenemos es un libro de juego, que han llamado libro de juego, que es en realidad una especie de tutorial, ¿vale? Te va a contar un poco cómo funciona el juego. De hecho, está recomendado leerse esto antes de comenzar la partida. No comenzar la partida, antes de comenzar a leer las reglas, ¿vale? Leerlo, verlo, y tenemos unos pequeños tutoriales de cómo va a ir funcionando, ¿vale? Preparando la partida, te va diciendo cómo se adquiere el control político, cómo se van a ir moviendo las unidades. Bueno, todo esto, tenemos aquí un pequeño tutorial que podemos ir jugando poco a poco, si no queremos leerlo. Y finalmente, tenemos el libro de escenarios, ¿vale? El libro de escenarios, que trae un montón de escenarios. Esto es una de las principales diferencias respecto a las otras ediciones. Las otras ediciones traían prácticamente el escenario de la Segunda Guerra Púnica y poco más. Y en cambio aquí tenemos un montón, ¿vale? Aníbal Alportas, la Batalla de Canas, Clímax, ¿vale? Que utilizan todo el tablero, pero luego tenemos escenarios que utilizan solo una parte del tablero. La campaña de Iberia, la campaña en Italia, la campaña en África, una Segunda Guerra Púnica con un despliegue alternativo. O sea, tenemos un montón de cosas. Y luego tendríamos la Primera Guerra Púnica, que ya explicaré después de que hable de la segunda. Porque, como he dicho antes, la verdad es que cambia bastantes cosas. El tablero es el otro lado del tablero, luego os lo enseño. Pero vamos a seguir hablando del juego, digamos, madre, el juego del que nace, que es la Segunda Guerra Púnica. Hemos explicado cómo se mueve, hemos visto cómo se van cambiando los marcadores políticos, pero claro, llegará un momento en el que tendremos que pelearnos. ¿Cómo se combate en Aníbal? Bueno, vamos a verlo. Cuando dos ejércitos se encuentren, vamos a suponer que Aníbal ha ido subiendo por aquí y ha terminado llegando. Probablemente los romanos habrían avanzado y en un momento determinado tenemos una batalla porque se encuentran los ejércitos. Bien. En Aníbal hay dos tipos de combate. La batalla campal, que sería esto, y también están los asedios. Luego explico los asedios. Las batallas campales, ¿cómo se van a resolver? Pues las vamos a resolver con estas cartas. Estas son las cartas de estrategia, ¿vale? Tenemos un montón de cartas con diferentes tácticas. Asalto frontal, tanteo, reserva, flanqueo por la derecha, flanqueo por la izquierda. Bueno, hay un montón de ellas, ¿vale? De hecho, conviene saber cuántas hay, porque como veréis ahora es importante para el juego. Pero bueno, cuando haya un enfrentamiento, vamos a calcular cuántas cartas de estas coge cada jugador, porque estas cartas son las que vamos a ir jugando durante la batalla. Van a simular las maniobras que vamos a tener durante la batalla. Vamos a robar un número de cartas igual a la habilidad táctica del líder, es decir, el número de la derecha del líder, por eso es mejor cuanto mayor sea. Por cada número, cada punto 1, es decir, Aníbal, que tiene un 4, robaría 4 cartas. Más 1 por cada punto de tropas que tengamos. Más cartas extra por lo que se llaman aliados. ¿Qué son los aliados? Si estamos combatiendo, el tablero está dividido en 3 zonas principales: Iberia, Italia y África. Si el combate tiene lugar en una de estas zonas, en Iberia, en Italia o en África, vamos a recibir
cartas extras por la cantidad de aliados que tengamos. ¿Qué es la cantidad de aliados? La cantidad de aliados es la cantidad de provincias que son nuestras en cada zona. Es decir, si la batalla fuera aquí en Italia, pues el romano sumaría por las provincias de Italia. Aunque hay una cosa importante, el romano como máximo en Italia suma 2. Aunque tenga todas las provincias de Italia, solo suma 2 cartas. Pero si la batalla, por ejemplo, tuviera lugar aquí, el cartaginés sumaría 1, 2 y 3, porque tiene 3 provincias. Sumaría 3 cartas extras. Y el romano ninguna, salvo que el romano controlara alguna provincia en Iberia, que sumaría. Pueden sumar los 2 jugadores, si controlaran 2 cada uno, ambos sumarían 2, ¿vale? Eso significa los posibles aliados que te están ayudando de la zona, con lo cual, al final vamos a tener una mano de cartas, cada uno distinta, pueden ser 6, 8, 10, 12, 14, muchas cartas pueden ser. Cada jugador tiene su mano de cartas y el jugador que ha sido el atacante, es decir, el jugador que ha entrado en la casilla del otro, va a ser el jugador que comienza el combate. ¿Cómo va a comenzar el combate? Pues jugando una carta. Cogerá una carta de su mano y la jugará. Si el otro jugador tiene que jugar una carta de su mano y tratar de igualarla. Si no es capaz de igualarla, perderá la batalla. Así de sencillo. Con lo cual el otro jugador tendría que buscar, si tiene un asalto frontal, jugar otro asalto frontal, igualaríamos. Y además, cada vez que un jugador iguala, tiene la opción de tomar la iniciativa. Es decir, hemos supuesto que el cartaginés ha atacado, el romano, en este caso tenemos aquí a Sempronius Longus, que tiene uno solo de habilidad táctica, pues es malo. Como he dicho, es importante. ¿Por qué es malo? Porque para recuperar la iniciativa, para conseguir la iniciativa, tendremos que tirar un dado y sacar igual o menos que nuestra habilidad táctica. En este caso un 1, solo con un 1 lo conseguiría. Jugaría ahora el romano. Jugaría una carta y diría, pues por ejemplo, flanqueo derecho. El cartaginés tendría que contestar, ¿vale? ¿Cómo tendría que hacerlo? Pues de nuevo tendría que jugar un flanqueo derecho. Supongamos que lo tiene, juega un flanqueo derecho y puede tratar de recuperar la iniciativa. Como es Aníbal, lo haría de 1 a 4. Tiraría un 5, no lo consigue. Pues de nuevo jugaría el jugador romano, ¿vale? Jugaríamos, por ejemplo, un tanteo y veríamos si el otro jugador lo tiene. Y a lo mejor puede resultar que no lo tengamos. Si no lo tenemos, perdemos la batalla. Pero hay una carta que nos puede ayudar mucho y nos puede salvar, que es la carta de la reserva. La reserva es una carta comodín. Podría jugar la reserva. Lo que pasa es que jugar una reserva significa que ya la cosa está mal, porque te has tenido que gastar un comodín. Quiere decir que el enemigo ya detecta que no tienes muchos tanteos. Con lo cual te va a intentar jugar tanteos. Jugaré a la reserva, tiraremos a ver si conseguimos la iniciativa, no lo consigue, y el otro jugador podría jugar. Si tuviera otro tanteo, como nos ha visto flojear, pues jugaré otro tanteo. Pero podríamos haberle hecho un farol, y si tenemos tanteos, por ejemplo. Bueno, y aquí eso es la gracia que tiene el combate. No sabemos nunca qué es lo que tiene el otro. Vamos a tratar de engañar, vamos a ver qué es lo que tiene. Por eso decía que es importante también saber el número de cantidad de cartas que hay, que lo vamos a tener aquí en las batallas terrestres. Aquí vamos a tener, ¿veis? Como veis hay 12 asaltos frontales, 9 flanqueos de la derecha, 9 flanqueos por la izquierda, 8 tanteos, 9 doble envolvimientos y 4 reservas. Algunas tácticas además tienen alguna cosa especial. Por ejemplo, el tanteo, si nosotros ganamos una batalla con tanteo, vamos a causar menos daños al contrario. Si en cambio utilizamos el doble envolvimiento, que es esta carta, si ganamos una batalla con esto, le vamos a causar muchas más bajas. ¿Por qué? Cuando un jugador, ya hemos visto que se van a ir jugando las cartas, cuando un jugador no es capaz de igualar, ganará la batalla el jugador contrario, el que ha jugado la carta que no hemos sido capaz de igualar, y luego se resolverán las bajas en el combate. ¿Y cómo se van a resolver las bajas del combate? Bien, pues se van a resolver, digamos, hay como dos pasos. Primero vamos a ver cuántas bajas ha tenido ambos jugadores durante la batalla, y luego las bajas que ha tenido extra el jugador que ha perdido al huir y ser perseguido. Las bajas las vamos a ver en la tabla de desgaste, las bajas que han tenido ambos jugadores. Aquí tienes la tabla de desgaste, que la vamos a utilizar también al final del turno, y vamos a ver el número de rondas, el número de arriba es el número de rondas que ha durado la batalla.
cuanto más larga haya sido la batalla, significa que más bajas puede haber. Tiraremos un dado de 6 y lo cruzaremos con el resultado en las columnas y veremos que, por ejemplo, si ha durado 4 y sacamos un 5, pues vemos que es 1. Significa que ambos jugadores sufren una baja. Retiraríamos las bajas. El número de rondas se va a calcular viendo la cantidad de cartas que hemos jugado. Retiramos las bajas y luego el jugador que ha perdido la batalla tendrá que tirar un dado de estos de aquí. ¿Vale? Si la batalla empezó con 4 menos unidades, tiraremos el dado pequeño. Si la batalla empezó con 5 más unidades, el dado grande. Y veremos las bajas que hay. Dependiendo de qué carta haya sido la que haya sido final, pues los iconos van a significar más bajas extra. Por ejemplo, con un doble envolvimiento, todas las bajas, todos los iconos son bajas. Con un tanteo, no todos lo son, solo los caballos y las espadas, por ejemplo, los círculos no. Por eso tiene su cierta importancia con qué táctica acabemos. Una cosa también a tener en cuenta es que siempre que juguemos un doble envolvimiento, si no conseguimos acabar la batalla, perderemos la iniciativa automáticamente, le daremos la iniciativa al otro jugador. En la batalla también pueden influir más cosas como los elefantes. Si tenemos elefantes podemos hacer una tirada anterior para ver cuántas bajas le podemos causar. Vamos a hacer una tirada y puede tener bajas extra antes de comenzar la batalla. Aunque los elefantes a veces nos pueden causar bajas a nosotros si tenemos una mala tirada. Bueno, como veis, este es el combate, cómo se realiza el combate. Y esto es una de las cosas más divertidas del juego y más intensas. Hace que jugar una carta, jugar la otra, ver qué es lo que tienes en la mano, qué es no. Porque, claro, tú vas a robar un montón de cartas, pero no vas a robar todas. Y a pesar de que sepas, por ejemplo, que hay 12 asaltos frontales, si tú tienes 6 en la mano, probablemente él no va a tener 6. Pero no lo sabes seguro. O si tienes 4 flanqueos por la derecha, no lo sabes si él tiene, ¿no? Porque no vamos a robar siempre todas las cartas. Algunas cartas se van a quedar en el mazo. Y no siempre vas a poder jugarlas. Aunque tú quieras jugar todos tus asaltos frontales, necesitas tener iniciativa para jugarlos. Bien, y esto es una de las cosas más entretenidas y es como un pequeño juego y además intentar conocer a tu contrario, si es más agresivo, si es menos agresivo, qué es lo que va a intentar. También el jugador puede intentar retirarse. A veces cuando en lugar de jugar una carta tú puedes intentar retirarte en el combate. Bueno, el combate tiene mucho detalle y es muy interesante. Otra cosa que no hemos hablado es que cuando tú te vas moviendo, cabe la posibilidad de ser interceptado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros tenemos a Aníbal aquí, ya que hay un ejército romano, y si nos movemos aquí, este jugador podría interceptarnos. ¿Cómo se intercepta? Pues hace una tirada por debajo de la habilidad táctica. Y también podemos huir del combate. A lo mejor si Aníbal entra aquí y este romano quiere huir, podría intentar huir. ¿Cómo? Haciendo una tirada por debajo de la habilidad táctica del líder. Teniendo en cuenta que además, si al jugador que está moviendo, del que huimos, le quedan puntos de movimiento, podría perseguirnos, ¿vale? Y podríamos tener que volver a huir. Si tratamos de huir de un combate y no lo conseguimos, en el siguiente combate vamos a tener alguna carta menos. Eso nos va a penalizar. Hemos visto ya prácticamente casi todas las cosas del juego. Como veis, en realidad el juego no es un juego tan complicado, hay muchos detalles, pero no es un juego tan complicado. Lo que tiene es el juego, cómo vamos a ir jugando las cartas, cómo vamos a ir haciendo las cosas. Finalmente, queda por explicar que cuando hay una batalla hay consecuencias políticas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando perdemos una batalla, vamos a tener que, el jugador que pierda la batalla va a tener que eliminar marcadores políticos. ¿Cuántos? Pues igual número que la mitad de las tropas que haya perdido. Si hemos perdido 8 tropas, pues tenemos que eliminar 4 marcadores políticos. Los quitaremos de donde quiera. Por ejemplo, si el romano hubiera perdido, pues podríamos quitar este marcador de aquí, o este de aquí. Si tenemos que quitar 4, este de aquí y este de aquí, por ejemplo. Podríamos quitarlos de cualquier sitio. Siempre intentaremos quitarlos de provincias donde no perdamos el control al quitar ese marcador y de zonas que no sean fácilmente accesibles, al contrario. Por ejemplo, aquí no hay puerto, no se puede desembarcar, luego es una zona difícilmente accesible. Si el jugador cartaginés colocara aquí una ficha, como no va a estar conectada a ninguna de sus ciudades, ninguno de sus ejércitos, se perdería.
¿vale? De manera que es un sitio vacío, pero no nos va a afectar tanto. Lo que pasa es que, claro, cuando vas perdiendo varias batallas o te afectan eventos, pues muchas veces terminas perdiendo el control de provincias. Y esos son todos los efectos de las batallas. El que te va quitando marcadores políticos, los vas perdiendo. Si vas perdiendo batallas, no solo pierdes tropas, sino que además vas a ir perdiendo control político de tus provincias. Finalmente, al final del turno va a haber una fase de desgaste. La fase de desgaste la vamos a sufrir con la tabla de desgaste, vamos a tirar si nuestros ejércitos se acaban en marcadores políticos contrarios. O en asediando ciudades, o sojuzgando tribus. También es cuando se van a quitar los marcadores que no lleguen a ninguna de nuestras ciudades o ninguno de nuestros ejércitos. Vale. Otra forma de combate que hay es el asedio. Cuando se asedia una ciudad, podemos asediar las ciudades o las tribus. Para ello necesitamos tener al menos 3 unidades de combate, no podemos hacerlo con menos de 3, y lo que vamos a hacer es tirar un dado. Tenemos los dados de asedio, que son estos de aquí. Y dependiendo, el cartaginés normalmente va a tirar el dado blanco y el romano el dado rojo. El dado rojo es mejor que el dado blanco. Los dados nos van a ir marcando. Lo vamos aquí en la tabla de asedio. Aquí tienes la tabla de asedio. Como veis, un triángulo significa que ganas un punto de asedio, el circulito significa que pierdes una tropa, las espadas que ganas 2 puntos de asedio, y el castillito significa que si es una ciudad amurallada y tiene un castillo, podríamos sufrir una baja extra, ¿vale? Ciudades amuralladas, pues tenemos aquí Roma, tenemos Cartago y tenemos Siracusa. Con las tribus, pues pasaría igual. Lo que pasa es que tiramos siempre dados rojos, que para eso lo marca. El cartaginés puede llegar a tirar el dado rojo si hay una carta que le permite activar las máquinas de asedio cartaginesas, ¿vale? Entonces lo marcamos con esto y cuando vayamos asediando utilizaremos estas fichas para marcar los puntos de asedio que vamos poniendo en la ciudad. Si vamos asediando esta ciudad con un ejército cartaginés, iremos poniendo. Cuando se lleguen a 3, la ciudad será capturada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que algunas ciudades son puntos de victoria. Por ejemplo, Siracusa es un punto ella sola, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que hay ciudades muy importantes y algunas otras son fundamentales para el control de una provincia. Por ejemplo, Regio para Lucania pues es muy importante, o Tarento para Apulia, o algunas otras, por ejemplo, Campania son 2 ciudades, Capua y Neápolis, el poder controlarlas. De manera que los asedios van a tener que ser parte activa de las estrategias de ambos jugadores. Bien, al final del turno se haría la tirada de desgaste, como hemos dicho, se quitarían los marcadores políticos desabastecidos, se miraría qué unidades están en zonas enemigas. Por eso conviene ir cambiando las fichas y ir haciéndolas de nuestro bando para no evitar estas tiradas de desgaste. Y iría el juego avanzando. Cuando llegáramos a este turno, aquí es un turno especial porque entra Escipión el Africano, que es el mejor líder romano, que además viene con tropas extra, es un líder igual que Aníbal en cuanto a habilidades, digo en cuanto a valor estratégico y táctico, y es muy importante. Hay algunas reglas más. Por ejemplo, el romano normalmente solo puede tener 2 ejércitos, pero puede transformar en ellos en un ejército, esos ejércitos consulares, pero podría transformar en ellos uno de los líderes en un procónsul, colocando este marcador de procónsul, y se quedaría de manera que podría tener 3 ejércitos. Cuando llega Escipión podría tener un cuarto, ¿vale? Los 2 ejércitos consulares, el del procónsul más el de Escipión. Los romanos, además, los líderes tienen una cosa curiosa. Los cartagineses empiezan con todos ellos en juego y los pueden ir administrando. En cambio, los romanos, cada turno los cónsules van cambiando, los sacan al azar. De los cónsules que hay, sacaríamos cartas y van cambiando. De manera que a veces pues no vamos a poder tener siempre, si tenemos un líder bueno, no siempre lo podemos conservar. Podemos conservarlo utilizando el procónsul, pero si no tenemos el procónsul o si ya lo tenemos ocupado en un líder que consideramos bueno, pues el azar va a jugar un cierto papel ahí también. Como notas de un poco de estrategia en el juego, pues bueno, hay varias cosas. Una cosa muy importante es la iniciativa. ¿Quién tiene la iniciativa, digamos, estrategia? ¿Quién es el que está obligando al otro jugador a que reaccione? Normalmente el cartaginés empieza haciendo, normalmente cruzando los Alpes.
y llevando la guerra a Italia, porque es la base de los romanos. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es cómo reciben refuerzos al final del turno. Al final del turno los jugadores van a recibir nuevas tropas. Y cómo los reciben es una de las claves para saber qué vamos a hacer. Cada escenario nos va a indicar cómo vienen esos refuerzos. Aquí lo tenemos en el libro de escenarios, en la Segunda Guerra Púnica, pues nos indicará. En este caso vemos que Cartago va a recibir una tropa en Cartago o con cualquier general cartaginés en África, una en Cartago, Cartago Nova, o con cualquier general cartaginés en el mapa. Normalmente este punto es el único que podemos utilizar para reforzar a Aníbal en Italia. Eso significa que Aníbal poco a poco va a ir perdiendo tropas y va a ser difícil reforzarle, salvo que consigamos llevar, cosa que haremos a veces, algunos barcos, algunas tropas por movimiento naval a Italia. Luego también si controlamos Cartago Nova, uno en cualquier Iberia, y si controlamos la Baética, uno en Cartago Nova o con cualquier general en Iberia. ¿Vale? Y los romanos, en cambio, van a recibir 5 por turno, que pueden colocar en Roma, pero tienen que colocar en Italia. Y tienen que ir colocándolos, además, en sitios donde tengan al menos 5 tropas más, porque es lo que se llaman tropas consulares, ¿vale? Ejércitos consulares. En la época de los romanos, los cónsules eran una dignidad importante, y un ejército consular mínimo tenía un número de legiones. Creo recordar que 4 legiones. Y esto lo simulan con las 5 tropas. Mínimo necesitamos que tengan 5 tropas. Bueno, son detalles en el juego. Pero bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona el juego, ¿vale? Vamos a utilizar las cartas para colocar los puntos políticos, para mover. Cuando haya batallas las vamos a desarrollar con las cartas. Vamos a ver con las cartas de estrategia, vamos a ver cómo va. Eso tiene consecuencias no solo militares, porque perdemos tropas, sino también va a tener consecuencias políticas, porque vamos a tener que quitar marcadores que luego vamos a poder aprovechar con las cartas, a jugar cartas y poner. Por ejemplo, si el jugador romano ha perdido y ha tenido que quitar estos marcadores, pues luego con el cartaginés podríamos ir poniéndolos y ir ocupando. Y eso es importante porque es la forma en la que vamos a ir pudiendo intentar ganar la partida. Como decía en estrategias, normalmente el cartaginés normalmente llega a Italia y lleva la guerra a Italia para quitarle provincias, para amenazar Roma. La captura de Roma es victoria automática. Y normalmente el romano tiende a dejar uno de sus líderes o dos de sus líderes defendiendo Italia y luego tiene que intentar arrebatarle esa iniciativa estratégica. ¿Cómo? Pues lo más fácil normalmente es ir a Iberia, que es lo que históricamente hicieron. Ir a Iberia, llevar un general romano a Iberia y obligar al cartaginés que tenga que mover para responder con los generales que tengan Iberia en lugar de mover a Aníbal. ¿Vale? Si nosotros vamos ocupando diferentes provincias por aquí, si el cartaginés no reacciona va a perder Iberia. Y la Iberia, como hemos visto, es la base de sus puntos de refuerzo, de las tropas. Por eso decía que es importante saber de dónde vienen las tropas. Eso es la estrategia que históricamente se hizo y es una de las más usadas o de las más útiles en el juego. Aunque finalmente el romano, si quiere ganar, tendrá que venir a África. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues normalmente cuando haya ido obligando al cartaginés a quitarse marcadores de control para poder desembarcar sin problemas. Bueno, y esto es más o menos cómo funciona Aníbal, digamos, el escenario de la Segunda Guerra Púnica y la mayoría de los escenarios. Porque como vamos a ver ahora, la Primera Guerra Púnica funciona distinto. Vamos a echarle un vistazo. Este es el tablero de la Primera Guerra Púnica. Como veis, el tablero pues es el territorio geográfico mucho más reducido. Tenemos solo Italia, con las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia y una pequeña punta del norte de África, la zona de Cartago, lo que hoy es Túnez. Bien, cosas que cambian o que se añaden o que son diferentes respecto a la Segunda Guerra Púnica. Para empezar, tenemos dos tipos de fichas que no existían en el primer juego, en la Segunda Guerra Púnica, que son los barcos. Tenemos fichas de barcos, tenemos unidades navales. De hecho, empiezan algunas aquí. Estas son las zonas donde tenemos las flotas. Las fichas además navales las tenemos comienzo de partida. El romano tiene una, cartaginés tiene dos, una tiene tres, dos dañadas y una normal. Estas son las fichas dañadas. Estas son las normales de las flotas.
¿vale? Ese es un tipo de ficha muy importante para este juego que tenemos. Y las otras son estas, las fichas de suministros, que no existían tampoco en el otro juego. En el Aníbal de toda la vida, el Aníbal que sacó a Avalon Hill, no existían y aparecen en este juego, en la primera guerra púnica. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues para empezar, las flotas es debido a que en esta época y en esta guerra, las flotas, el combate naval va a ser muy importante. Como hemos visto antes en la Segunda Guerra Púnica, lo simulábamos de una manera que el romano tenía superioridad naval continua y el cartaginés por algunos eventos, por algunas cosas podía modificarlo, pero simplemente le servía para moverse con más facilidad, poder llegar sus tropas, pero no había combates navales. Aquí sí lo va a haber. Para ello tenemos además varias cosas que nos van a influir. Para empezar tenemos este marcador de aquí. Este marcador de aquí significa qué bando es el que tiene la superioridad naval. Empezar el juego con superioridad naval cartaginesa, pero puede cambiar a superioridad naval romana. Y este marcador es importante, va a influir en bastantes cosas en el juego. Luego tenemos cómo está la armada romana. ¿Qué es este marcador que tenéis aquí? Os lo voy a poner ahí que lo veáis más cerca. La armada romana tiene cuatro niveles. Empieza pobre. Cuando empieza pobre va a restar en los combates, puede subir a débil, luego buena y luego excelente. Va a ir subiendo, puede ir subiendo. Para ello el romano tendrá que jugar cartas o tendrá que ir esperando a que le vayan saliendo generales con la habilidad de almirante. Y además tenemos el marcador de Corvus, ¿vale? El Corvus era una táctica que emplearon los romanos. Los romanos eran una potencia terrestre, los cartagineses eran una potencia naval. En principio los cartagineses son descendientes de colonos fenicios. Los fenicios eran muy buenos marineros y los cartagineses por tanto también lo fueron al principio, o al menos lo fueron un tiempo que no lo eran los romanos. Por eso tienen superioridad naval al principio y por eso los romanos tienen que ir aprendiendo con esta tabla de armada romana, aprendiendo a navegar y a construir sus barcos y a cómo pelear con ellos. Pero ellos eran una potencia terrestre y entonces utilizaban el Corvus. ¿Qué era el Corvus? Pues ahí tienes una imagen de lo que era el Corvus. El Corvus era una pasarela que llevaban los barcos que se ponía sobre el barco contrario, se clavaba en el barco contrario y convertía un combate naval en un combate terrestre, porque las tropas pasaban a través de esa pasarela para atacar y conquistar e invadir los barcos contrarios. Este desarrollo de este arma pues permitió a los romanos ganar muchas batallas navales a los cartagineses. Son las mayores diferencias. En el tablero las diferencias que vemos son que, por ejemplo, para movernos con las cartas nos vamos a utilizar las cartas igual que antes, con las cartas con los puntos vamos a poder movernos, vamos a utilizarlos también los eventos. Pero no vamos a necesitar, como en el juego, en la Segunda Guerra Púnica, necesitábamos cartas que tuvieran un 3 y que tuvieran ese barquito. Y aquí no. Aquí podemos utilizar cualquier carta para movernos por mar. Lo que pasa es que el jugador contrario nos va a poder interceptar. Aquí hay intercepciones navales. Y cuando hay intercepciones navales pueden llevar a un combate naval. Y además tenemos estas líneas que vemos aquí con una especie de gallitos. Esos son tormentas. Si nos movemos por allí podemos sufrir tormentas y eso nos va a llevar a hacer unas tiradas en la tabla de desgaste y podemos sufrir bajas. No se aplican automáticamente, pero hay muchas cartas que nos van a obligar, que las juega al contrario, que nos van a obligar a realizar tiradas en las tormentas. Por ejemplo, el romano al principio, cuando tiene una armada pobre, suma 1 al valor de las tormentas, no son buenos marineros. Y llevar Corvus hace menos marinero al barco y también nos va a sumar 1 a las tormentas. Todo esto nos lleva al mayor cambio que hay en el juego, que son las operaciones navales. Aquí vamos a poder movernos a cualquier puerto, siempre, utilizando estas líneas, ¿vale? Antes no había líneas, en el otro tablero no hay líneas, podíamos movernos de un puerto a otro, pero aquí tenemos que seguir las líneas. Cuando hagamos un movimiento con un ejército nos podremos mover 4 espacios, como siempre, pero 3 de ellos pueden ser espacios navales y podemos combinarlos con el movimiento terrestre. Podemos mover primero naval, luego terrestre, o primero terrestre y luego naval, o terrestre, naval y terrestre. Pero un máximo de 4 espacios siempre y cuando 3 de ellos, como máximo, sean navales. Si pasamos cerca de sitios donde haya líderes del enemigo, él nos va a poder interceptar, haciendo una tirada de la habilidad táctica del líder. Y si vamos a desembarcar en un sitio donde tiene control el contrario, o tiene tropas,
la intercepción va a ser automática. Siempre que nos movamos, vamos a decir con cuántos barcos vamos a ir. Por ejemplo, si decimos mover con este ejército y decimos 1, 2 y 3, como nos movemos a 1 de distancia de un líder romano, el líder romano podría intentar interceptarnos. Tendríamos que decir con cuántos barcos vamos. Pues decir, vamos con este barco. Y el que intercepta decidiría con cuántos barcos va. También. Y en caso de haber intercepción, habría una batalla naval con los barcos que llevábamos. ¿Vale? Ahora hay poquitos barcos por el comienzo de partida, pero imaginemos que se han ido construyendo barcos, que ahora explicaré cómo se van a ir construyendo los barcos. El cartaginés, por ejemplo, podría decidir ir con 3 barcos y el romano interceptar con 2, por ejemplo. Y habría una batalla naval. Ahora veremos cómo se desarrollan las batallas navales. Pero esto es una de las mayores diferencias que hay. Bueno, vamos a hablar de la batalla naval. ¿Cómo funcionan las batallas navales? Las batallas navales tienen un desarrollo completamente distinto a las batallas terrestres, ¿vale? Para empezar, tenemos un mazo propio de cartas, que son estas cartas de aquí, ¿vale? Que son eventos todas. No tienen números, no tienen valores, no tienen tácticas, son eventos. Cuando comience una batalla naval, vamos a empezar, cada jugador va a empezar con tantas cartas navales como el valor de táctica del almirante que va al mando de la flota. Suponiendo que vaya alguno, porque hay veces que se puede interceptar sin almirante. Puedes interceptar sin almirante cuando van directamente a un marcador tuyo que tiene tropas. En ese caso puedes interceptar solo con la flota. No tendrías cartas de entrada. Y eso es un hándicap. Bueno, pues se gobarían una serie de cartas. Cada jugador gobaría una serie de cartas. Y el jugador que tenga superioridad naval es el que comienza atacando. Da igual que sea el interceptador o el que intercepte, el que tiene superioridad naval. Y va a jugar su ronda, va a hacer sus cosas, va a causarle daños y luego jugará al otro. ¿Vale? Entonces la batalla naval se divide en tres fases. Tenemos una primera fase que se llama maniobra, en la que la maniobra lo que vamos a hacer es jugar una carta. El jugador que está jugando jugará una carta y se aplicará lo que dice la carta. Hay muchísimas cosas distintas, todas las cartas son distintas, no hay cartas repetidas. Y hay un montón de cosas, ¿vale? Que causan bajas al otro, que hace que tenga que hacer tiradas, bueno, hay un montón de cosas. Se jugará una carta, después de eso viene lo que llaman la embestida, que va a ser una tirada en la tabla de desgaste. Ahí tenéis la tabla de desgaste, es algo distinta a la del otro juego, y como ves abajo hay unos números romanos, 1, 2, 3, 4 y 5, que son el número de rondas que puede tener un combate naval. Un combate naval puede tener 5 rondas. En la primera ronda tiraremos en la tabla del 1, el número romano que corresponde con el 2, el desgaste de arriba. Y el número que salga es el número de barcos de guerra que el otro jugador tiene que ir. Bueno, barcos de guerra o no, porque cuando combatimos, navalmente pueden ir tropas de tierra. Si por ejemplo, si el jugador cartaginés decide venir para aquí, pues el jugador cartaginés viene con sus tropas y con sus pertrechos, con sus suministros, lo pondríamos aquí. Y cuando atacamos, atacamos a los barcos de guerra o a los transportes, que sería atacar a los suministros y a las tropas. Cuando hacemos una baja, si estamos atacando a los barcos de guerra, tendría que eliminar un barco de guerra, quitaremos. Y si destacamos a los barcos de transporte, tendrá que quitar un punto de combate y un suministro, si lo tiene, ambos. ¿Vale? Según la batalla va avanzando, pues en las siguientes rondas las tiradas, como vais a ver, van a ser va a causar más bajas. Bien, después de la ronda de embestida vendría el reagrupamiento o retirada. Si hacemos la tirada de la habilidad táctica de nuestro líder, nos retiraríamos sin problemas, si no la batalla continuaría. O podemos hacer un reagrupamiento. ¿Qué es un reagrupamiento? También haremos una tirada de la habilidad táctica de nuestro líder y si lo conseguimos robaremos una carta. Una carta de combate naval. Digamos, podemos ir consiguiendo más cartas. Después jugaría el jugador contrario, que haría lo mismo. Comenzaría con su maniobra, jugaría una carta, después haría la embestida, tiraríamos en la tabla de desgaste de la ronda correspondiente y después si se retira o no. Y así se va desarrollando hasta que uno de los dos jugadores se quede sin flota, se quede sin barcos o huya. Va a haber consecuencias políticas, como en las batallas terrestres. El número de barcos que hayamos eliminado del contrario son marcadores políticos que hay que quitar. Y además, el jugador que ha ganado va a tener la iniciativa, va a tener la supremacía naval. Si la tenía al contrario, se la quitaremos, y la tenemos nosotros, pues la retendremos.
Y eso es como va a resolverse el combate naval. Como veis, no tiene nada que ver, en el otro juego no había combate naval, en el otro escenario, yo le llamo otro juego porque en realidad da la sensación de que son dos juegos distintos que comparten muchas reglas. Y aquí pues funciona así. También una cosa importante de la superioridad naval no solo se consigue ahí. También si nosotros conseguimos capaces de desembarcar en una casilla del contrario, donde está control político del contrario, sin que nos intercepten, le vamos a robar la superioridad naval si la tenía el contrario. Y como veis, la superioridad naval es importante porque el que la tiene comienza atacando en las batallas navales, independientemente de si es interceptado o no. Y además también va a influir en los asedios. A diferencia de en el otro juego, aquí los asedios se van a realizar igual con el dado de asedio, pero el jugador que tiene superioridad naval, cuando asedias, tira el dado rojo. Y el jugador que no la tiene, tira el dado blanco. ¿Vale? Cuando son sitios que están en la costa. Bien, eso es una de las cosas que más cambia, ¿vale? Y hay que tener en cuenta pues, el nivel de la armada romana, el corvus, más cosas que hay distintas, ¿vale? La otra cosa que hay distinta es que aquí los generales, los líderes, pueden tener 3 habilidades. Pueden ser aristócratas, pueden ser africanos y pueden ser almirantes. Los líderes aquí, el jugador cartaginés va a empezar con 2 líderes y cada turno le van a ir dando otro líder nuevo. En el turno 2 entra Amilcar, en el 3 Asdrúbal, en el 4 Cartalo, luego Aderbal y Milko y finalmente Amilcar Barca. Y además puede obtener a Santipo, que está aquí. El jugador cartaginés puede escoger entre los líderes que tenga disponibles cuáles usa, pero el romano no. El romano va a tener 3 líderes, porque empieza con 2 cónsules y un procónsul, y al final de cada turno va a tener que decidir cuál es el procónsul. El procónsul se va a quedar en el tablero. Los otros líderes romanos van a desaparecer del juego, no van a volver. Tendrá que robar otros 2 nuevos, hay un montón de líderes, y salen. De manera que los romanos, los líderes que no son procónsuls, no vuelven al juego. Y hay que tener cuidado pues, porque bueno, hay que ver las habilidades, qué es lo que queremos hacer, qué líderes tenemos, qué líderes queremos conservar, y eso es importante. Según van entrando estos líderes nuevos, tanto los cartagineses como los romanos, tienen esas habilidades: aristócrata, africano, los romanos, y almirante. Cuando entra un jugador que tiene el valor de almirante romano, le puede permitir subir un nivel de la armada. Con lo cual al romano le va a convenir al principio intentar cambiar para ver si entra algún almirante para subir el nivel de su armada. Los africanos, los líderes africanos romanos son los únicos que van a poder ir a África. Los que no tienen esa habilidad, esa característica de africano, no podrán atacar en África. Los aristócratas, cuando quede desplazado, el líder, es decir, cuando sea eliminado del juego, nos van a hacer perder puntos de control político, ¿vale? Porque se pierde la influencia de ese líder. Otra cosa que también tienen los almirantes es que pueden retirarse a través de líneas de mar, cosa que antes no se podía hacer en el otro juego. Bueno, como ves, tiene bastantes diferencias, bastantes cosas. Otras cosas que hay importantes que hay que tener en cuenta es el miat. ¿Qué es esto de aquí? Esta casilla de aquí es el miat. Os la voy a poner ahí para que la veáis. ¿Qué es el miat? El miat es el grupo de los 104, digamos, el especie del senado de los 104 cartaginés. Vamos a poder poner fichas allí y si ponemos fichas vamos a poder ir ganando refuerzos o obtener más líderes. Los cartagineses normalmente solo tienen 2 líderes en juego, pero podemos obtener más por el miat. Si veis esos cascos militares, si tenemos fichas alrededor de esos cascos, en los 2 lados opuestos del casco, nos va a permitir tener un líder más. Y los refuerzos, si tenemos fichas a los lados de la unidad que aparece ahí. De manera que tener fichas en el miat nos va a permitir tener más refuerzos y más líderes al cartaginés. El miat también va a ser importante porque para recibir como refuerzo a Santipo tendremos que quitar un número de fichas del miat, que es estas fichas que vemos aquí, estas espaditas que vemos 5, 4, 3, 2, 1, son fichas que tenemos que quitar del miat para que Santipo entre
como refuerzo. Xantipo es un líder de 3, que está bien, y además nos va a entrar con un elefante y nos va a quitar este modificador. Al principio tenemos un modificador de -2 a los elefantes, con las tiradas de elefantes, porque se supone que no sabemos utilizarlos, y es Xantipo quien nos va a enseñar. Y además desbloquea la posibilidad de que Amílcar Barca entre en juego. Si no hemos quitado a Xantipo, Amílcar no podrá entrar en juego en el último turno. Bueno, pues estas son las diferencias que hay. Y luego, claro, como hay barcos, como hay tropas navales y como hay suministros, nos cambian las cosas que podemos hacer con los puntos de acción. Con los puntos de acción de las cartas en el juego que hemos explicado antes, en el Aníbal, la Segunda Guerra Púnica, podemos mover, podemos colocar marcadores de control político y podemos reclutar si son cartas de 3. Bueno, pues aquí además de eso con un punto podemos comprar suministros, podemos ponerle suministros a las tropas. Ahora vamos a ver para qué son los suministros. Podemos también construir barcos de guerra. Si es una carta de 3 y tiene el simbolito de barco, la podemos gastar para construir un barco. Y si tiene el simbolito de 2 barcos, como esta que vemos aquí, vamos a construir 2 barcos al descartar la carta, ¿vale? Para usarla para eso. También podemos utilizar un punto para reparar un barco. Si tenemos un barco dañado, lo podremos dar la vuelta, ¿vale? Porque los barcos en el combate pueden quedar dañados. Cuando se ve el combate, los barcos quedan dañados. El perdedor los pierde, pero el ganador quedan dañados. Con lo cual vamos a tener barcos dañados. Y además se pueden dañar por otras cosas. También vamos a poder hacer gastar cartas, precisamente esas cartas que tienen el símbolo naval, las podemos gastar el romano para mejorar el nivel de su armada. Y también podemos gastar puntos para poner en el Miat. Como ves, hay muchas más cosas. Finalmente, la otra cosa que hay distinta es aquí hay al final del turno, cuando se va a producir el desgaste. Vamos a ver qué fichas, qué unidades están aisladas, si estamos encima de unidades de sitios controlados políticamente por el enemigo, tiraremos desgaste, como en la Segunda Guerra Púnica, pero además aquí hay una cosa que se llama esfuerzo bélico. El esfuerzo bélico es que vamos a contar los puntos que hemos tenido en nuestras cartas, es decir, la suma de puntos de valores del número de nuestras cartas, de las que hemos jugado, y les va a contar también el contrario. Y el jugador que haya tenido menos puntos se va a ver, digamos, compensado de alguna manera, y va a poder, la diferencia va a poder ponerla en marcadores políticos en el tablero o construir suministros con ellos. Y nos llevan de nuevo a los suministros. ¿Para qué sirven? Bien, los suministros sirven para 2 cosas. Primero, nosotros podemos gastar un suministro o 2 suministros para reducir el valor estratégico del líder. Es decir, si tenemos un líder de valor estratégico 3 y nos gastamos 2 suministros, con una carta de 1 lo podremos activar. O si nos gastamos 1, con una carta de 2 lo podremos activar y perderemos el suministro. Es decir, nos va a permitir activar líderes de valores altos con cartas de menor valor, pero a cambio de gastar el suministro. Y también cuando hay asedios, cuando tenemos que perder un nivel de asedio, podemos también perder un suministro en lugar de perder ese nivel de asedio y perder una tropa, de manera que va a retrasar, cuando tenemos suministros en los sitios que son asediados, va a retrasar el asedio de ese sitio. Y esto lo hace muy interesante porque nos va a permitir mover, sobre todo el poder mover, si planeamos con tiempo, poder mover los líderes de valores más altos, los de 3 sobre todo, con cartas más bajas, con los suministros. Y es un cambio importante, a mí me resulta un cambio importante en el juego. Y estas son las diferencias que hay. Este escenario es completamente distinto, hay que tener mucho cuidado en el movimiento naval. La única cosa que a mí me chirría un poquito de este escenario es que el romano realmente le costó bastante el poder igualar el poder naval cartaginés, y aquí se puede hacer bastante rápido. Y a veces queda un poco raro. Hay una regla opcional que viene en el juego, y es que cada vez que tú utilizas los barcos, independientemente de que haya combate naval o no, todos los barcos usados quedan dañados. Y eso lo que hace es que no estés usando continuamente los barcos, porque aquí tú podrías, digamos, hacer un movimiento naval, utilizar 2 barcos, y el otro no te intercepta, tus barcos vuelven a estar disponibles. Pero
con esta regla, los barcos que uses tienes que tener mucho cuidado con cuántos barcos usas porque te van a quedar dañados. Y vas a tener que estar continuamente reparando esos barcos dañados, ese desgaste. Yo creo que es una regla que probablemente consideraría casi obligatoria de usar porque va a reflejar más lo costoso que era la guerra naval respecto a la guerra terrestre. Bueno, pues esto es más o menos, como siempre digo, no es un tutorial, leeros las reglas, pero bueno, tenéis una idea de cómo funciona esta primera guerra púnica, este segundo escenario importante, esta especie de segundo juego que viene en la caja de Aníbal y Amílcar. Hemos visto que Aníbal y Amílcar en realidad, al menos bajo mi opinión también, son dos juegos distintos. Aníbal es el heredero del juego que salió en Avalon Hill, que luego editó Valley Games, con algunos cambios. Los cambios más importantes son los dados, esos dados que se utilizan para resolver cosas. En el juego de Avalon Hill se utilizaban tablas, y de hecho, en la edición que nos presenta Masqueoka, nos da la opción, con estas tablas, de utilizar las mismas tablas que utilizaban. La tabla de asedio, tabla de desgaste, tabla de retirada. Los combates no se resolvían tirando esos dados, tampoco la tabla para ir por el mar, se utilizaba... Había unas tablas, no los dados, esto lo han cambiado, lo han simplificado. Bueno, simplificado, en realidad es igual, pero se utilizarán dados. Antes se utilizaban estas tablas. Eso es lo que más ha cambiado del juego de Aníbal, aparte del aspecto gráfico, aparte de la inclusión de todas estas figuras, todas estas miniaturas de plástico con los generales, que la verdad es que son bastante vistosas. Aunque hay gente que prefiere tener fichas en el tablero, y el juego también incluye unas fichas, aquí las tenéis, os enseño algunas, que puedes utilizar si prefieres, en lugar de las figuras de plástico. Bueno, para cada uno tenemos nuestro gusto. Incluso creo que sacaron, cuando salió el juego, salió en Kickstarter, la posibilidad de que hubiera fichas sobre peanas, fichas de cartón sobre peanas, como había en los juegos de Valley Games y el de Avalon Hill. Así que tenemos todas esas posibilidades. Aníbal es un juego que se puede jugar muchas veces, que las partidas no son iguales, porque donde nos va es, como todos los card driven, según nos salen las cartas, nos va a variar mucho las situaciones que debemos hacer. Es un juego donde es muy importante, como ya he dicho en el vídeo, la iniciativa, qué jugador es el que está obligando a reaccionar al otro jugador, y cuándo podemos cambiar eso. Si somos el que está, digamos, a remolque, el que está reaccionando, cuando cambiamos, esa decisión es muy importante en el juego, cuándo hacerla. La decisión, el momento obvio es con el romano ir quizás a la península ibérica o a África. Más fácil ir a la península ibérica que a África. Más adelante sí se va a poder hacer en África, cuando ya esté más desgastado Cartago. Hay una variación importante respecto al juego de Avalon Hill. En el juego de Avalon Hill, por ejemplo, si moría Aníbal en un combate, se acababa y ganaba el romano. Aquí, aunque los líderes pueden morir en los combates, si muere Aníbal, pues es una gran desgracia, y probablemente el cartaginés lo tiene muy mal, pero no se acaba la partida. Y desde luego la mayor diferencia es el otro juego, el Amílcar, la primera guerra púnica, que es un juego completamente distinto. La inclusión de las batallas navales, la inclusión, que a mí me parece muy acertada, de los suministros, que te permiten hacer unos cambios estratégicos importantes, poder activar tus líderes con menor valor, poder prepararlo de antemano, pues es un cambio considerable. Yo al Aníbal, al juego original, lo he jugado bastante, lo jugué hace muchos años cuando salió, y lo he ido jugando durante el tiempo. Y en cambio este otro, pues tampoco me ha dado mucho tiempo a jugar, he jugado un par de partidas. Y por lo que he visto, bueno, lo que he dicho en el vídeo un poco, quizás los romanos son capaces de formar sus flotas más rápidamente de lo que fue. La guerra púnica, la primera, fueron 23 años, y el romano durante los primeros 14-15 años estuvo perdido navalmente, hasta que fue poco a poco remontando. Y esto aquí, prácticamente desde el primer turno, el romano puede, no digo igualar, pero casi al cartaginés. Y bueno, eso pues es algo que incluso creo que el propio diseñador del juego, el polaco no sé si es polaco o checo, Jaruzelski, ha dicho que tendrá que ver, porque es un juego que, claro, no está tan probado ni de lejos como el Aníbal.
En cualquier caso, es un juego absolutamente recomendable, con el añadido además de Amilcar de la Primera Guerra Púnica, más todavía. Tenemos más rejugabilidad. Si el primer juego es muy rejugable, ahora con todo esto unido, más todavía. La edición además esta que nos presenta Más que Oca es excelente, en castellano con un montón de añadidos. Los 3 libros de reglas, a mí me ha sorprendido mucho el que haya un libro lo que llaman libro de juego que te viene como un tutorial paso a paso, que yo os he enseñado, un tutorial paso a paso. Las reglas están bien explicadas, están detalladas. Quizás algo a veces te puedes perder un poco, y desde luego en los escenarios, que traigo un montón de escenarios, pues hace que el juego puedas estar jugando a él durante muchísimo tiempo, cosas completamente distintas sin repetirte, y con situaciones completamente distintas. En definitiva, un gran juego, un juego además que tampoco es tan complicado, que es un juego con el que pueden acceder gente que no haya jugado habitualmente a Wargames con relativa facilidad. Es un Wargame, tiene sus reglas, tiene sus cosas, pero no es uno de los más complicados ni de lejos. Y los card driven además son más sencillos que los juegos de Hex and Counters en general, con lo cual es una excelente opción para empezar a jugar a Wargames. Bueno, se pueden decir más cosas, pero nos extenderíamos muchísimo. Yo creo que para tener una idea de cómo funciona el juego, para desde luego que entren ganas de tenerlo, seguro. Bueno, espero que os haya servido. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.